a pesar de que el presidente Macri pidió hoy tranquilidad. Justamente después de ese pedido, el dólar subió y creció en una devaluación en torno al 7% en apenas unas pocas horas. ¿Cómo explicar todo esto que está pasando? Bueno, desde hace días tratamos de hacerlo todos, no vemos realmente una solución al tema. El gobierno no controla el tipo de cambio, que sube permanentemente, y hay, por supuesto, mucha preocupación en torno a la economía y también, por supuesto, y fundamentalmente al poder adquisitivo y a los ingresos. Está con nosotros el economista Gabriel Rubinstein. Gracias por haber venido. Gracias a vos. Usted integró el directorio del Banco Central hace unos años. Fui representante del Banco ministro Central. Lavagna en el Banco Central. En el Banco Central, exactamente. ¿Qué pasó hoy, Rubinstein, para que el dólar subiera? Viene subiendo, lo vamos viendo, parece que no encuentra un techo, pero lo de hoy es realmente preocupante porque aparte el presidente habló tratando de dar tranquilidad. Sí, el presidente, digamos, yo diría que por lo menos fue una jornada muy confusa. O sea, el presidente a la mañana más bien quiso dar tranquilidad, sobre todo a los bonistas, porque venía subiendo mucho el riesgo país, de que iba a haber dinero para financiar todo el programa hasta 2019. Sí. Entonces anunció un acuerdo más importante con el fondo, donde el fondo iba a proveer o adelantar dinero para eso. Claro. Pero después no hubo ninguna precisión. Uno hubiera esperado a la media hora, a la hora, que apareciera Duhovne explicando perfectamente lo que se había alcanzado, cuál es el acuerdo, cuál es la manera de llegar bien al cierre. Porque en este momento las consultoras, yo dirijo una consultora y otras, estamos todas haciendo numeritos y cada uno tiene sus supuestos para ver cómo llega y cuántos dólares le falta para llegar a diciembre de 2019. Sí. Pero todo el mercado quería una voz oficial que diga, mira, vamos a hacer así, así, así. Y si esto falla, vamos a hacer esto y esto y esto. Y pasaron las horas y no pasó nada. Incluso lo único que apareció después de un joven es dando una idea de que están trabajando en los números. No aventuró ningún número. Y el fondo habló de que respalda y que va a respaldar con fondos a la Argentina lo que se vaya necesitando, y Argentina va a hacer más esfuerzos fiscales y monetarios. O sea que en este momento todavía es una zona de interpretación y no se sabe si el fondo a lo mejor le dijo al gobierno que quiere un dólar más alto y el gobierno lo aceptó, y realmente de cuánto dinero estamos hablando. Entonces yo creo que en estos momentos que el mercado está ansioso y está angustiado y el gobierno necesita... El mercado no sé cómo está, si angustiado. Nosotros la gente también, bueno, ¿no? Está, digamos, toda la gente está angustiada. Sí. Por el poder adquisitivo, si sube el dólar, si hay control o no de la economía, por la recesión, más miedo al empleo también. Entonces en este momento el gobierno tiene que ser, y donde el gobierno perdió ya credibilidad, perdió mucha credibilidad, entonces yo diría que el gobierno tiene que ser más contundente, más preciso. No puede decir, bueno, quédense tranquilos. Claro. Tiene que ser más que eso. Entonces... y se notó ya algo raro porque no terminó de... No sé, en un momento parecía lo que había salido, por ejemplo, al exterior de lo que decía Macri, es que el FMI iba a evaluar. Macri ya lo daba por sentado el acuerdo que ya se había acordado con el Fondo Monetario. El Fondo Monetario sale a decir, o salió el rumor de que iba a evaluar. Y de hecho, después en el comunicado oficial, el Fondo Monetario dice que va a presentar y espera que lo aprueben, pero es un anuncio todavía un poco vago. No es lo preciso ni lo contundente que uno hubiera esperado, y creo que en ese sentido decepcionó. Sí. Esto que usted describe, Gabriel, suena a un caso como de mala praxis de gestión económica. Bueno, porque este tiempo que usted dice que el mercado estaba sin saber qué pasaba, cuál es el número, no se comunica, es una cuestión ya profesional. Yo no quiero acentuar tampoco el concepto de mala praxis para todo, ¿no? Es decir, vamos a poner, si un médico tiene que hablar con un familiar ante una situación complicada y el médico por ahí no titubea, o fue más tarde, a lo mejor no estuvo a la altura de la ansiedad de las circunstancias, no necesariamente significa mala praxis en el sentido que por ahí el gobierno finalmente
consigue todos los fondos que está pensando, a lo mejor son No, suficientes. lo digo por sus propias palabras. Claro, quiere decir dijo que el presidente que se queden tranquilos, pero ustedes no saben si la plata está, si no está. Yo El tengo la mercado idea, duda, desconfía. o sea, parece que no hay una clara idea del claro, gobierno por de eso qué yo va a tengo hacer. una idea de que si lo dicen es porque efectivamente han avanzado lo suficiente y que en los próximos días lo van a decir. Pero en ese caso, a lo mejor uno hubiera esperado que terminen de armar y digan, estamos estudiando con el fondo, y no den por sentado algo que por ahí después está en zona de titubeo, de dudas. Claro, Después empiezan todos los incertidumbre. rumores, si se queda Duhovne, si no se queda Duhovne, Claro, si cambia el exacto. jefe de gabinete, no cambia el jefe de gabinete. O sea, empieza a haber todo un rum político. Claro. Y si el Banco Central, si quería dejar el dólar, entonces ¿para qué intervino con 330 millones? A lo mejor el Banco Central intervino, vio que la demanda era fuerte, se retira. Pero no se sabe muy bien si el gobierno quiere que esté en 35, 37, 40 o qué. Entonces el gobierno tiene que, a mi juicio, dar mejores precisiones. Especialmente si dice, si tengo toda la plata y tengo todo esto, entonces intervenga de una manera, mira, vamos a hacer esto, lo otro, este es el plan, estos son los números, y ponerse fuerte en la defensa de eso. Y acá se están notando demasiadas zonas de silencio, Claro. lo poco que se habla no es contundente, Macri habla 1 minuto y medio y deja como si fuera la pelota picando ahí para... Se esperaba más Y acción no se sabe después. para dónde va la pelota. Y la acción que viene después es tardía, hoy muy a última hora, conferencia de prensa de Duhovne, pero no es satisfactorio, yo diría. Vas a hablar de va la praxis, no va la praxis. No es satisfactorio. Bueno, la gestión no está dando resultados. En este momento está lo que están haciendo, a pesar de una cantidad, digamos, hay que ponerlo en contexto, ¿no? Sí. Hay un contexto que es, el mundo cambió en un sentido y le dijo a Argentina, el mundo financiero le hizo a Argentina, yo te quería, pero ahora no te quiero más, como si fuera, no sé, una mujer despechada o algo por el estilo, o algo que hiciste, ¿te acuerdas esa canción que dice, ya no te quiero, estás mojado, qué sé yo, como diciendo, bueno, antes te daba plata, ahora no te doy más. Bueno, tiene motivos. Sí, sí. Tenga o no motivos, porque Sí. también uno puede decir por qué prestaron antes. También podríamos haber dicho que en 2016, 2017, podrían haber no prestado. Si después de todo el gobierno argentino nunca prometió un ajuste fiscal fuerte. Siempre fue muy gradualista, muy tenue. Y sin embargo, hasta enero de este año hubo plata para Argentina. En enero Caputo, como ministro de Finanzas, consiguió 9.000 millones de dólares. Entonces, ahí se cortó. Eso fue lo último. Y entonces cambió el escenario para Argentina. Bueno, podemos pensar todas las razones, todo lo que uno quiera. Lo concreto es que cambió. El gobierno se manejó bastante bien en el sentido que rápidamente se dio cuenta de la situación, no se quedó llorando, dijo, ¿qué hay que hacer? Entonces hay que conseguir dinero, vamos al fondo, hacemos esto, hacemos lo otro, para sorpresa de la sociedad que pensó que las cosas no habían cambiado tanto, pero ellos sí tuvieron la percepción de que habían cambiado. Y entonces ahí empezó una serie de situaciones más complejas, porque tuvo que devaluar más, ahora encima vino la sequía, después se montó los problemas de Turquía y otros, o sea, las cosas se fueron complicando en vez de simplificando. El gobierno, con aciertos y errores, actuó en esas circunstancias. Sí, igual el propio... A ver, mire, si repasamos, usted se va a acordar. Cuando Sturzenegger vendía 2.000 millones de dólares en un día, decía, no, este hombre se asusta con los mercados, hay que vender de a poco. Ahora que venden de a poco, también sube. Es decir, han probado por varios lugares y no logran contener el tipo de cambio. Es que a lo mejor en estos momentos ya hay que preguntarse si el gobierno efectivamente quiere controlar el tipo de cambio. ¿Si tiene que qué? Si quiere, primero. El Bueno, gobierno quiere, hoy Macri o sea, habló para que baje o para que... no, yo te diría que Macri habló especialmente apuntando a la variable que en estas semanas se disparó más, que es el riesgo país. Sí. Hoy el tipo de cambio pasó a un segundo rango, cerquita del riesgo país, están muy unidos. Si sube mucho el dólar también hay miedo, pero si, por ejemplo, si sube mucho el riesgo país también sube el dólar, están de la mano, pero hoy hay una especial preocupación por el programa financiero del gobierno. Si el dólar está en 33, 35, 37, 39, no es lo más preocupante. No es lo más preocupante. Bueno, pero sí, de todas maneras... Pero el dólar hay que, arrastra el resto. Pero por Gabriel. eso, pero de todas maneras es un tema que tampoco se puede dejar librado al azar. Tiene que haber una estrategia. El gobierno dice, bueno, es lógico, por ejemplo, cuando hubo estos días algunas devaluaciones del real y de otras monedas, que el gobierno, el Banco Central haya dicho, bueno, acompañamos eso y no lo obturamos. Y si el dólar tiene que subir, porque sube el real, etcétera, sube. Pero hoy es básicamente suba del peso.
Entonces es un miedo, es un pánico. Entonces, ¿hoy qué pasa? ¿Intervienen o no intervienen? Yo creo, es posible que el Banco Central haya dicho, bueno, yo intervengo, pero si veo que la demanda es muy fuerte, lo dejo correr. Y después veremos, porque a lo mejor incluso, ya te digo, a lo mejor hay una especie de semi-promesa o acuerdo con el fondo de que dado que necesitan más plata, dado que la situación es peor, que el tipo de cambio esté más alto. Claro, pero lo dejan correr. El combustible está dolarizado, la energía está dolarizada. Atrás de eso viene el aumento de todo lo vinculado al combustible o energía como insumo. Ni hablar de los servicios públicos también, esenciales. Con lo cual, dejarlo correr en términos de, si fuera que dejan correr el tomate, bueno, uno no come tomate, pero acá atrás del dólar viene la nafta, la luz, el gas y todo. Por supuesto que es costoso. Y los alimentos. Y lo más deseable sería que haya estabilidad en el dólar. Pero claro, si se llega a la conclusión que los mercados están tan nerviosos que necesitan un dólar más alto para en algún momento calmarse, hay como una especie de operativo, lo que se suele llamar un overshooting, sí, para que después la cosa se calme. Como un diciendo, precio exagerado. A ver, por ejemplo, a lo mejor están pensando que vaya el dólar a 40 para que después baje a 35, o que suba a 39 para que baje a 33. Hay que ver qué están pensando. Pero bueno, ese sería un punto. ¿Realmente están pensando esto es que o no lo estamos sé. a la buena de Dios? No lo sé. Lo que pasa es que no lo sé, y normalmente cuando a veces se ha dejado subir el dólar y había un plan incubándose, por ejemplo, recuerdo, por decirte, el plan austral. En los meses previos al plan austral se aumentaron tarifas, se dejó subir el dólar, porque pues estaba preparando el plan para que las cosas estuvieran más alineadas y sea más fácil después el plan. Bueno, en ese momento se hizo durante esos meses de marzo, abril, mayo, junio, había zozobra, el 15 de junio, 12 de junio se anunció el plan austral y volvió toda la tranquilidad. Por ahí están pensando algo en el sentido de cómo quieren manejar las cosas y llegaron a la conclusión de que es mejor que el dólar sea un poco más alto. De hecho, hay muchos que reclaman, dejen subir al dólar todo lo que sea y después ajustará. Sabemos que en Argentina eso es muy delicado, entonces no se puede decir, bueno, que suba todo lo que sea. ¿Por qué? Porque no es que sube, entonces uno puede apostar, mira, si sube a 37, entonces ahí van a llover los dólares. No, porque sube a 37 se empieza a asustar más gente, se empieza a asustar depositantes, a lo mejor sacan plata de los bancos, entonces, no, ya 37 no, ahora quiero 43. Entonces, no hay una estabilidad que uno diga, bueno, se terminó la corrida. Entonces, a lo mejor dejando subir el dólar se exacerba la corrida y en algún momento el gobierno, el Banco Central, tiene que decir, bueno, ¿qué quieren ustedes? Pues si tienen 57.000 millones de dólares, no va a alcanzar para todo, pero si encima el Fondo Monetario te da ahora 16.000 millones, supongamos que sea 17.000 millones, que sea adelantar todo lo que era 2020, 2021, adelantarlo ahora, si ustedes tienen 17.000 millones más los 57.000 millones de reservas, bueno, usa tanto para el mercado de bonos, para las LETES, tanto para el dólar contra el peso, y jugar en el mercado, mostrar las cartas y jugate. Entonces, hoy estamos todavía en zona de gestación de eso, es una zona confusa, difusa. Es justamente la confusión, la difusión, la incertidumbre es pésimo para la economía. Y lo padecemos todos. Entonces uno dice, bueno, no tienen la certidumbre, hay que hacer un cambio en el equipo económico, pasa por el equipo, pasa... A veces si ellos no saben... ¿Qué va a pasar? La incertidumbre nuestra. Pero a veces está como un partido de fútbol. A veces uno dice, bueno, el equipo, viste que hacen un cambio, dos cambios y tampoco logran. Y vos podés decir, bueno, a lo mejor persisten en una manera de juego y no logran llegar al área, no logran tirar un tiro. A veces hay una ansiedad, pero el partido es lo que es. Es como diciendo, a veces hay de hecho, estás en un mundo incierto, la situación es compleja y no tenés todas las herramientas. Digamos, uno le reclama al gobierno que en el sentido opere ahora con más certezas, con más fuerza, a pesar de que hace poco se hizo un acuerdo con el Fondo Monetario que podíamos haber pensado que era suficiente. Después se demostró que no es suficiente. Ahora el gobierno reacciona. Bueno, estamos en el medio de ese camino, de esa reacción. Por eso diría, yo entiendo la ansiedad de todos, yo también la tengo, pero al mismo tiempo hay que tener un poco de calma en el sentido de decir, están gestando algo. Creo que algunas cosas están bien porque tienen que ver con un mejor ajuste fiscal, más fuerte que todo lo que había aparecido antes. El tipo de cambio más alto ayuda a la Argentina, el tipo de cambio real más alto, se ha logrado.
el desafío es conservarlo. Eso es una mala noticia para el asalariado, pero es una buena noticia para las cuentas externas. Ahí hay un balance que hacer. Entonces, todo lo que hagas es un balance. Vendes dólares, ojo que si vendes muchos dólares es un problema, pero si no vendes dólares también es un problema. Hay que buscar un balance. Pero, ¿cuál es la buena noticia de... Si el asalariado percibe una mala noticia en esto, ¿cuál es la buena noticia de la cuenta externa? La buena noticia de las cuentas externas es que con un dólar más alto, sí, vos incentivás más. Por un lado, las exportaciones. sí, Por otro lado, desincentivás las importaciones. sí, sí. Desincentivas el turismo. Sí, sí. Una balanza comercial. Todo ese riesgo que se veía de las cuentas externas empieza a darse vuelta. Sí. Y en algún momento podés pensar que en ese, digamos, en ese movimiento va a renacer más confianza a la Argentina, ¿sí? De hecho, pues, sí, bueno, no sé, la producción hoy de vinos está contenta. Dice, después de 7 años malos, por fin un año bueno. Hay actividades que realmente se benefician. Distinto es el caso del riesgo país, por ejemplo, que a nadie beneficia que la tasa de interés esté más alta, que el riesgo país esté más alto. Eso perjudica a todos, a los exportadores, los importadores, el consumidor, a todos perjudica la tasa del riesgo país. La devaluación perjudica a algunos, sí, y a algunos no. Es más controvertida, cuál es el nivel de tipo de cambio que se necesita. El gobierno puede tener una idea, lo que pasa es que él tiene que convencer al mercado que ese es el tipo de cambio, para que entonces empiecen a vender dólares. Porque si todo el mundo sigue comprando, entonces que sí que no le creen. Entonces ahí es un problema. Igual la devaluación en términos generales empobrece a todo el mundo en relación al ingreso. No todo el mundo. Para el asalariado, sí. Al asalariado lo tiende a empobrecer. Lo que antes per cápita ganaba a lo mejor $1000, ahora son 500. Sí, no solo eso. El ingreso per cápita, no solo porque lo miden dólares, sino porque como la devaluación implica aumento de los precios, sí, los salarios en esos casos nunca compensan totalmente. No, siempre se quedan para atrás. Especialmente, por ejemplo, los salarios del mundo no registrado. Los sindicatos con rezagos generalmente logran cierto grado de indexación bastante bueno. Cuando son así subas bastante fuertes de precios, los que no pueden indexar son todo el mundo que no está sindicalizado. ¿Y eso afecta mucho, ¿no? ¿Qué se puede esperar hacia adelante, Gabriel? Digo, las próximas horas, días. Yo esperaría que el gobierno, que creo que lo dijo hoy Duhovne, que en los próximos días va a haber mayores precisiones. Esperaría que lo antes posible digan, mira, este es el plan financiero, que es hoy el principal motivo de duda. Las cuentas fiscales, las cuentas financieras de Argentina, que es no solo lo fiscal, sino el pago de los bonos, sí, y de las letes y la LEVAC, sí, el plan todos financiero los vencimientos se va a cumplir de esta manera. Con estos supuestos. Si falla algo, si falla A, B, C, tenemos esto. Entonces tenemos un plan A, tenemos un plan B, tenemos un plan C. Sí. Y con eso poder decir, y que nosotros los consultores podamos decir, la verdad que está perfecto. Es como diciendo, acá no puede haber ni por asomo default. Hoy hay un cierto riesgo de default, sí, que yo creo que, dada todas las cosas que está manejando, debería ser ínfimo, debería ser mínimo. Y no es tan mínimo, es un riesgo de default que preocupa en la percepción de los mercados. El gobierno tiene que saber lidiar y ganar la batalla contra esa percepción y que el mundo financiero tenga la idea, no, acá la probabilidad de default realmente son bajísimas. Bien. Entonces ahí baja el riesgo país y ahí empieza a mejorar todas las condiciones financieras. Igual eso es extraño porque estos son números. Es como cuando uno entra a la cuenta del banco. Ahí está cuánto uno tiene, cuánto tiene que pagar de deuda, de la tarjeta, la cuota. O sea, ese número... Pues hablamos de números, no de ideas, de filosofía. ¿Ese número no está para tranquilizar al mercado? ¿No puede el gobierno decir, acá está el número, en esta planilla, es que uno parte de supuestos y que se va a pagar? Por decirte en 2 números, que a lo mejor sin este acuerdo con el fondo, ¿no? Sin estos, sí, supongamos que todavía no hay nada. Sí. Hasta ayer es, si nadie quiere renovar nada de Argentina, ni la LETE, ni los bonos, ni la I-24... Ni todos los vencimientos de bonos, ni los swaps que hay de bancos. Si nadie quiere renovar nada, no alcanza, se necesitaban 36.000 millones de dólares más para 2019. Y si todo el mundo quiere renovar todo, bueno, te sobran 10.000 millones. Sí. Entonces vos tenés ahí un abanico de supuestos. Tenés que hacer supuestos de renovación. ¿Cuánto es la renovación de letes? ¿Cuánto renuevan los residentes? ¿Cuánto renuevan los no residentes? Sí.
con los bonos, con los swaps. Entonces, estamos haciendo un montón de supuestos. Normalmente en los países no pasa estas cosas porque las cosas se renuevan con bastante facilidad. Sí. A veces saldrá un poquito más de tasa, un poquito menos, pero los países no están sometidos al estrés que está sometido Argentina. ¿Y esto que te dice no puede contarlo el ministro? Decir, y bueno, que lo cuente. Que lo cuente y que tranquilice. Que lo cuente y que tranquilice. Si renuevan todos, para no hay problema. Si no renuevan, tenemos esta plata. Está bien, pero para tranquilizar es cierto que necesita más dólares. Porque si yo digo, solamente cumplimos si hay un alto porcentaje de renovación, sí. Uy, ¿y si hay bajo? ¿Y si hay bajo? Entonces, hoy la plata del fondo del 2019-2020 debe servir para que si la renovación es baja, igual se cumple. Eso es la certeza que tiene que dar el ministro. Y esperemos que lo den las próximas horas. Lo invito a escuchar a Duhovne lo que dijo hace una hora aproximadamente. Programa financiero. Preguntas. Respecto de la suba del dólar de hoy, el presidente hizo este anuncio por la mañana y sin embargo el mercado presionó muy fuerte sobre el dólar y terminó en 34,40, ¿no? Bueno, a la mañana teníamos un entendimiento político, pero todavía no podíamos dar detalles. Estuvimos trabajando durante todo el día con el fondo. Entendemos que eso puede haber generado incertidumbre. Y en momentos de incertidumbre el tipo de cambio actúa como un termómetro de la confianza. Entonces esperamos que en la medida en que estamos dando detalles y proveyendo entonces el insumo que faltaba durante el día de hoy, el Banco Central, que cuenta con todo nuestro respaldo para trabajar, para disminuir la volatilidad, va a lograr ir reduciendo la volatilidad en los días subsiguientes. Ministro, el gesto del presidente de hablarle por 102 segundos al país respecto a esta situación, ¿cree que va a detener la lógica de aumento del dólar? Bueno, el presidente hizo un anuncio toda vez que ya tenía un entendimiento político, se vio en la necesidad de anunciarlo antes de que empiecen las filtraciones acerca de las conversaciones que estábamos teniendo. Entendemos que tal vez el no haber dado los detalles inmediatamente, porque tuvimos que trabajar todavía durante algunas horas, puede haber generado alguna incertidumbre y por eso estamos aquí para aclarar todo lo que hace falta y pensamos que buena parte de la incertidumbre que reina en la Argentina tenía que ver con nuestro programa financiero del año próximo, toda vez que la Argentina, luego de negociado el acuerdo con el fondo que anunciamos en junio, recibió shocks adicionales. Uno de ellos es el derivado del movimiento de las monedas emergentes en Turquía, en Brasil, pero también a través del escándalo de la fenomenal corrupción del gobierno anterior, que está generando también un aumento en la incertidumbre y que ha frenado el ingreso de capitales transitoriamente a la Argentina. Ministro, ¿usando las reservas del Banco Central? Del déficit fiscal va a ser 1,3. ¿Cuál va a ser el piso a que apuntan? Y quería preguntarle también si puede dar detalles del programa financiero 2018-2019, que es lo que muchos economistas reclamaban para que... Bueno, ustedes saben que nosotros tenemos el programa financiero en la página web del Ministerio, ¿no? Hay un detalle muy claro de cuáles son los vencimientos de la Argentina este año y el año próximo. Tenemos el programa financiero más pequeño de los últimos años de la Argentina, pero ahora va a ser mucho más pequeño aún, ¿no? Porque vamos a reprogramar anticipando desembolsos del fondo. Yo creo que la incertidumbre acerca del programa financiero de la Argentina no venía acerca de los detalles de cuál es el programa financiero, sino que había algunos analistas que pensaban que todavía seguía siendo grande la brecha a financiar, dados los shocks a los que estaba expuesta la Argentina. Bueno, ahora vamos a tener un programa financiero más chico, puesto que el déficit va a ser más chico y puesto que vamos a tener también mayor financiamiento derivado de la revisión del programa con el fondo. ¿El déficit de cuánto va a ser entonces? ¿A qué número apuntan? ¿1,3 es el techo? ¿Cuál sería el piso? No podemos anticiparlo hoy, pero aspiramos a una reducción sustantiva que todavía no podemos anticipar. ¿Para con gobernadores para el presupuesto? Bueno, ustedes saben que nosotros somos un gobierno que tiene una minoría parlamentaria, con lo cual las medidas que nosotros tomemos para reducir el déficit tienen que lograr un consenso con la oposición, pero estamos convencidos de que el único camino para que la Argentina
pueda salir de estas turbulencias que nos aquejan pasa por corregir definitivamente los desequilibrios que arrastramos, no solo del gobierno anterior, que los profundizó hasta límites que nunca habíamos llegado, pero venimos de 70 años donde en muy poquitos de ellos la Argentina tuvo equilibrio presupuestario. Entonces necesitamos erradicar definitivamente el déficit fiscal en la Argentina. Vamos a ir lo más rápido que podamos, pero también entendemos que tenemos que tener un diálogo constructivo con la oposición para profundizar la reducción del déficit hasta un número más bajo que la... Bueno, es un poco más larga la explicación que da el ministro Duhovne. Gabriel, usted tiene una consultora, ¿no? Sí. O sea, si viene un inversor, usted lo aconseja. Entonces dice, bueno, 70 años de decadencia, está el tema de los cuadernos, la oposición, el gobierno anterior, el mundo y lo demás. Y usted le dice al inversor, dice, ah, claro, tiene razón, entonces voy a vender los dólares que tengo. A ver, yo creo que Argentina hay activos como ser los bonos y las acciones que están baratos. Las acciones, hay que hacer un paréntesis porque justamente todo este tema de los cuadernos impacta en empresas e impacta en bancos y todavía no se sabe cómo. Entonces ahí hay un riesgo adicional que habrá que esperar un poco a que decante. En el caso de los bonos, la Argentina, el principal problema es de que haya un cierto riesgo, que aumentó, de default. Para mí el mercado en este momento está exagerando ese riesgo de default. Yo creo que el riesgo de default es más bajo y por lo tanto estoy aconsejando que se compren bonos argentinos. Yo creo que los agujeros de Argentina no son tan grandes. Reconozco que hay una necesidad muy grande, que puede haber días que a lo mejor... Pero ¿cómo voy a comprar bonos con este lío, con este dólar? Bueno, ahí que es donde hay que tener la tranquilidad. Es una inversión a mediano plazo. No estoy hablando de comprar hoy para vender la semana que viene. Estoy hablando de posicionarse en bonos argentinos porque creo que van a subir, depende de qué bonos, pero por decir algo, 15, 20%, en el próximo año o año y medio, entonces en dólares. Entonces creo que es una buena rentabilidad. Es lo que yo creo. Por supuesto que hoy el mercado no cree eso, claro. ¿sí? Por eso se vende y siguen bajando. Pero no creo que los problemas son tan grandes. Y te lo decidiría gráficamente, es como si fuera... Vamos a poner, no es que nos ahogamos en un vaso de agua, el problema es más grande que un vaso de agua. Sí. Es más grande que una pelopincho y es más grande que una pileta de natación. Será como estar en un laguito. No estás en el medio del océano tampoco. No, pero... Entonces es como que si sabés nadar, y eso significa management, eso significa que Macri, que Peña, o que, si no sé, se habla tanto de que lo van a reemplazar, que quien lo reemplace, claro. Que Duhovne o quien fuera, que Caputo, que todos trabajen bien, porque esto no es fácil. Pero si lo manejás, y si lo trabajás, y si lo piloteás, en algún momento seguramente lo que ellos llaman tormenta o esta crisis de confianza tiene que ceder porque no es tan complicado el tema. Yo no lo veo tan complicado, lo veo... Bueno, pero digamos, usted dio el ejemplo del gran inversor, vamos uno más chico. ¿Usted tiene hijos, sobrinos? Sí, claro. Uno le dice, tío, me sobraron 5.000 pesos, ¿qué hago? ¿Usted qué le dice? Yo no le digo que vaya a salir a comprar dólares. ¿No? No, porque el dólar, digamos, prefiero, digamos, decirle... el dólar puede ganarle al peso, a la tasa de interés, eso es muy fluctuante, ¿sí? Hoy no hay una cosa segura como en un momento parecía que había con las LEVAC, no, hoy está todo confuso en el término de dólar-peso. Pero voy a lo que, digamos, si hay que ahorrar, yo diría ahorrar en bonos argentinos. En bonos argentinos. Eso le diría usted a una persona que quiere, sí, no a un inversor. Por ahí con 5.000 pesos no puede hacer mucho. Por eso, quiero decir que... A eso voy, porque el que tiene poco ahorro, no le digo, si es un sobrino de 30, 5.000, ¿qué le dice? ¿Que compre bonos? No, bueno, con 5.000 pesos no haces nada. Le diría, andá, gástatelo en algo interesante, consumilo y listo. No, pero quiero ahorrar en algo, tío. Pero no le voy a decir, bueno, que compre 20 dólares, 30 dólares, 50 dólares, 60 dólares, 70 dólares, como que fuera... Hagas lo que hagas, no vas a ser ni más rico ni más pobre, ¿sí? Comprá dólares si querés y listo. Pero no es... quiero decir, que cualquiera que tenga un poco más y pueda ahorrar en algo un poquito más en serio... Yo diría, dólar, por supuesto, es el refugio más tranquilizante para todos. Yo no le voy a decir a alguien que no compre dólares. Es decir, si vos dormís más tranquilo, compra dólares. Ahora sí, dólares con rentabilidad cero, ¿no? Ahora, si querés un poco más rentabilidad... y no querés tampoco colocar la plata en el exterior en un bono americano a 3%, bueno, te estoy diciendo que yo creo que los bonos vas a ganar 5, 10, 15, 20% de acuerdo al horizonte,
y que eso vale la pena. Es que cuando hablamos del mercado lo vemos como algo abstracto, pero cuando cada uno de nosotros compra, si puede, un poco de dólares, también somos el mercado, ¿o no? Por supuesto, sí. De hecho, somos todos el mercado. De hecho, el ahorro de la gente en dólares es uno de los aspectos preocupantes. Argentina tiene un persistente ahorro en dólares. ¿Se entiende? Sí. Yo lo tomo como un dato de la realidad. También tomo como un dato de la realidad que por más que vos devalúes, el turismo puede cambiar, pero lógicamente la gente que va a Europa o el Caribe no la vas a contentar que vaya a Mar del Plata. Claro. Es así. Muy bien. Entonces eso podés cambiar un poco, no vas a cambiarlo drásticamente. Se ha cambiado drásticamente, por ejemplo, los destinos a Chile por compras, a Paraguay. Eso cambió drásticamente estos últimos meses, pero otras cosas no van a cambiar drásticamente. Muy bien, bueno, la opción de divertirse no está mala también como inversión, ¿no? Es cierto. Gracias, Gabriel, muy amable. Gracias a vos. Hacemos el corte y ya volvemos. Ya vuelve La Nación Más PM.